Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este webinar de estrategias para el reinicio seguro y sostenible de las operaciones de Bureau Veritas en asocio con la CCI France Colombia, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Colombiana. Muchas gracias por conectarse, gracias a Bureau Veritas por este espacio, a Aleja Gámez, nuestra conferencista, ya les voy a hablar un poco de ella. Cualquier inquietud que tengan, en la parte de abajo encuentran una sección de preguntas y respuestas, donde podrán pues, formular las preguntas y al final las resolveremos. Esperemos disfruten de este espacio. Para comenzar, voy a presentar rápidamente a Aleja. Aleja es consultora, auditora y docente en sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con 20 años de experiencia en gerencia de proyectos para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión empresariales y gerencia de BPO para la prevención y promoción de la salud y seguridad en el trabajo en diferentes sectores industriales, tanto en empresas públicas como privadas. Aleja es especialista en sistemas de gestión, gerencia de salud ocupacional y un MBA en alta dirección, certificada como auditora líder ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. Metodóloga, experta técnica, codesarrolladora del diplomado presencial y virtual en gerencia de sistemas integrados de gestión HSQ de Bureau Veritas Colombia. El día de hoy, nuestro webinar tendrá como objetivo, pues digamos, el contexto es conscientes de la necesidad de regresar de forma progresiva, gradual y controlada a unas condiciones de nueva normalidad. No importa el sector de la economía, es importante precisar aspectos relevantes para que esta apertura en condiciones sea segura, pues, y en las condiciones adecuadas. No solo por el momento de la apertura, sino que sea sostenible en el tiempo. Entonces, sin más preámbulos, Aleja, Bureau Veritas, muchas gracias y los dejo entonces con Aleja. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Buenos días para todos ustedes. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio técnico que en esta oportunidad hemos hecho con la Cámara de Comercio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con nosotros. Vemos que tenemos participantes recurrentes, eso nos gusta muchísimo. Hemos tenido varios espacios como estos, que son espacios técnicos, pero muy dados también a la funcionalidad del entendimiento de esta nueva normalidad. Digamos, así como en el contexto que nos da Pedro, los objetivos de esta sesión, para aprovecharla de la mejor manera, es precisar los aspectos relevantes para la apertura en condiciones bioseguras, como bien lo decía él, que no sea solamente por esta coyuntura, sino que sea sostenible en el tiempo. También conocer un poco los desafíos que realmente se están enfrentando no solamente los empresarios, sino los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, los mismos trabajadores en esta nueva normalidad y digamos como conocer un poco los instrumentos de monitoreo epidemiológico que dan línea de conducta al manejo de la pandemia en el país. Tenemos que estar muy en sintonía con esos temas para poder también ir como al ritmo de la evolución de las medidas de bioseguridad y de lo laxas que sean o de lo restrictivas que vuelvan a ser, digamos, implantadas. Y compartir un poco con ustedes. Todo el tiempo vamos a compartir experiencias y buenas prácticas, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional de empresas que ya hemos podido acompañar en este momento. Vamos a dar inicio entonces pues a lo que son los aspectos que consideramos nosotros como expertos en sistemas de gestión y en temas de procesos como relevantes para abordar estos protocolos de bioseguridad. Pero antes queremos conocer un poco la audiencia y también darle un poco de espacio a las personas que están llegando a nuestro webinar. Entonces los invito a compartir muy activamente. Como decía Pedro, tenemos un panel, un tema de preguntas y respuestas, y los invito a participar en estas 3 preguntas que son generales para todos ustedes y conocer un poquito en qué estamos a nivel de audiencia. En la primera pregunta contestan sí o no, por favor, desde sus equipos, si conocen para qué y cómo elaborar sus protocolos de bioseguridad y el plan de movilidad segura para la prevención y promoción del COVID-19. A esas alturas del partido seguramente muchos los conocemos, muchos a veces nos confundimos con el alcance. Quisiera escucharles a la audiencia, contesten sí o no si conocen el para qué y cómo elaborar tanto el protocolo de bioseguridad como el plan de movilidad segura. Entonces les vamos a dar un minutico mientras contestan. No solo conocemos la audiencia, sino también un poco la expectativa que podemos tener a lo largo de esta sesión.
Ya en un minutico nos salen las respuestas que ustedes han dado, quiénes sí, quiénes no. Daniel, se escucha bien, ¿verdad? Hola Aleja, buenos días. Así es, te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, a ver qué respondió nuestra audiencia. Ah, bueno, perfecto, claro, a esta altura del partido el 72% de nuestra audiencia ya conoce, pero hay un remanente de un 28% que de pronto tiene alguna imprecisión de pronto del alcance que puedan ser los protocolos. Muy bien. A nuestra segunda pregunta. ¿Saben ustedes, o sea, una vez tengan sus protocolos, saben cómo gestionar los protocolos de bioseguridad de una manera sistémica? ¿Sí? Que sea recurrente, que sea sostenible en el tiempo, saben cómo hacerlo, alineados con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es, digamos, uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Que no solamente es tenerlos, sino mantenerlos de manera sistémica a lo largo de este tiempo que nos correspondió vivir. A ver, ¿qué nos contesta nuestra audiencia? Y si muchos seguramente han sido muy pilos y desde el primer momento lo articularon con su sistema de gestión, con su estrategia, y si no, pues es el momento, estamos aún a tiempo de hacerlo de la mejor manera. A ver qué nos contesta nuestra audiencia. Ahí estamos ya a mitad y mitad, ¿no? Digamos que menos del 50% dice sí, sé cómo hacerlo de manera sistémica, el 53% pues digamos que no lo ha hecho así y digamos que todo ha sido pues también dado por todo el tema de la premura con la que hemos tenido que ir agotando todos estos espacios. Bueno, muy bien. Y nuestra tercera pregunta, ¿están preparados y con la confianza para reiniciar sus operaciones de manera segura y sostenible? Porque sin duda ya tenemos, como sabemos todos, ya hay varios sectores que ingresaron, que ya dieron apertura a sus actividades, hay otros que están en stand-by todavía, pero la pregunta es, bueno, ¿y si tengo que abrir mañana, estoy preparado? Si ya las alcaldías me enviaron el correo donde dicen que yo ya me aceptaron los protocolos de bioseguridad, ya estaría con la confianza de abrir y reiniciar de una manera segura y sostenible. ¿Cuál es el sentimiento de la audiencia en este momento? Ese ya pues es la realidad, ese es el momento de verdad, listo, ya tenemos los protocolos, ya tenemos todo, hagámosle, con la confianza de no echar un paso atrás. A ver, con estas, ¿qué nos contesta nuestra audiencia? Igual, estamos como entre mitad y mitad, ¿no? El 47% nos dice que pues aún no tiene como la confianza, ¿sí? Uno siempre tiene como el temor de si lo está realmente haciendo bien. Bueno, entonces, en ese contexto, esperamos que este sea como para darles esa confianza que ustedes necesitan para abordar de la mejor manera este momento que nos correspondió. Bueno, entonces vamos a dar inicio en esa misma intención de las preguntas a hablarles un poco de los aspectos que nosotros consideramos relevantes para esa continuidad segura y sostenible. Y lo primero que todo era entender que, o ya en este momento tenemos que entender que esto no puede hacerse de manera coyuntural y atomizada, ¿sí? Tenemos que articularlo de manera urgente y prioritaria a los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, porque es la manera como nosotros podemos de manera sistémica controlar un riesgo biológico. Sabemos que el riesgo biológico se da por la exposición al virus COVID-19, por contacto con las personas y las superficies contaminadas con el virus. Una vez tenemos ese entendimiento, recuerden que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, la columna vertebral es nuestra matriz de peligros y riesgos. Entonces, una vez identifiquemos allí ese riesgo biológico, todos los controles operacionales para prevenir y mitigar ese riesgo, los vamos a plasmar en los documentos llamados protocolos de bioseguridad, ¿sí? Eso, digamos, se está tratando de unificar para todos el lenguaje. Esos protocolos son los documentos que describen el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, en este caso, químicos y físicos, a los que está pues, expuesto el trabajador en el desempeño de sus funciones, y también, obviamente, se protege a los pacientes y al medio ambiente con este tema de los protocolos de bioseguridad. Entendiendo así, digamos, es el primer entendimiento que tenemos que hacer. Lo articulo con mi sistema de gestión.
Hoy día, imagino que mucha de nuestra audiencia que está aquí son coordinadores o responsables de todo el tema de la bioseguridad en sus organizaciones. Sabemos que hay una resolución vigente para los temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la resolución 0312. Esa no ha sido derogada, esa se mantiene. Se supone que a estas alturas nosotros en todas las organizaciones debíamos tener ya nuestro sistema de gestión andando, y nos solicitaba, traté de hacerles un paralelo, tratamos de hacerles un paralelo con lo que pide esa resolución frente a los sistemas de gestión y lo que pide nuestra, digamos, resolución más general de protocolo de bioseguridad, que es la resolución 66. Tenemos un plan de trabajo, entonces, si bien digamos que todas las organizaciones hicieron un plan de trabajo para COVID-19, articúlenlo inmediatamente con su plan de trabajo del sistema de gestión, ¿sí? Actualicen su matriz de peligros y riesgos, identifiquen todos los requisitos legales, ¿sí? Todos los requisitos legales que corresponden a esta reglamentación aplicable. Precisen exactamente, o sea, si bien hay un marco de conducta que la resolución 666 es el protocolo general, si usted tiene una empresa en el sector de la construcción, hay una resolución que es más, digamos, es más específica para el sector. Si está en el sector de manufactura, también hay una resolución más específica, pero sin duda, esta es digamos, es como la estructura fundamental o el marco general para los protocolos de bioseguridad. Fíjense que cuando ustedes hacen eso, también asignaron unos roles y responsabilidades. La resolución 666 nos trae responsabilidades del empleador, del trabajador, de las autoridades sanitarias, de la ARL. ¿Sí? Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud también demanda que se plasmen esos roles y responsabilidades. Seguramente van a ser responsabilidades nuevas que vamos a tener que cargar a las funciones y responsabilidades de nuestros trabajadores. Y por supuesto, sin duda, en el planear de estos protocolos de bioseguridad, no descuidemos el tema del presupuesto, que si bien hay un presupuesto para el sistema de gestión, saben que estos han sido, digamos, unos costos adicionales a nuestras operaciones que debemos mantener, digamos, durante el tiempo. Es, digamos, lo primero que debíamos hacer en ese planear, articular todo este tema de los lineamientos y procedimientos a nuestro plan de trabajo. Bien. En el hacer, ¿qué nos pide los protocolos de bioseguridad, digamos, en el hacer? Nos hablan de implementar medidas de bioseguridad para los trabajadores en cuanto al lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, los CPVPs para la prevención del COVID, la limpieza y desinfección, la manipulación de insumos y productos, el manejo de residuos. Todo esto no corresponde a algo diferente que nos demande nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que es la implementación de los controles operacionales frente al riesgo biológico. Fíjense cómo vamos conectando las cosas que estamos haciendo para hacerlas de manera sistemática. En el hacer también nos piden hacer prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, cómo se realiza el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores, los pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles de COVID-19, el plan de capacitación, que tengamos un plan de comunicaciones. Algunos protocolos en algunos sectores también está incluyendo el tema de hacer las auditorías a los protocolos de bioseguridad, y esto no es otra cosa más que la implementación de planes y programas, capacitaciones y comunicaciones que nos demanda nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un todo en la organización. En el tema del verificar, como les estaba comentando, en la resolución nos piden hacer inspecciones a los protocolos de limpieza, inspecciones a los protocolos de lavado de manos, de distanciamiento físico, a todas estas medidas preventivas y, digamos, protocolos de bioseguridad, nos pide hacer inspecciones y dejar registro de hecho. Algunos protocolos, como en el caso del sector comercio, ya dentro de su protocolo de hecho, nos indican que debemos hacer auditorías a todo el sistema como tal de bioseguridad. Nos piden adicionalmente, obviamente, podemos echar mano de la revisión por la dirección cuando ustedes ya tengan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo instaurado en su organización, y los mismos indicadores de gestión. Algunas resoluciones de sectores particulares nos piden en el tema de indicadores de gestión llevar indicadores en el tema de capacitación, de cobertura, de cumplimiento y de eficacia. Entonces, por eso es muy importante tener esta disciplina, que es en lo que nosotros somos, digamos, expertos, en alinear todo esto que estamos haciendo en este momento en la organización con nuestros sistemas de gestión. En el actuar, que nos piden tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora, y la invitación, digamos, para todos, para que esto sea un tema sostenible, es que si bien ustedes los protocolos los hicieron, ya fueron aprobados, me imagino que para algunas organizaciones en las que ustedes trabajan ya fueron aprobados, no hay que tener temor a hacer los ajustes necesarios
a los protocolos frente a los índices epidemiológicos establecidos. Ya les hablaré un poquito más adelante acerca del tema. Debemos usar herramientas de optimización a través de procesos. Fíjense que esto no fue solamente una parada de cómo volver a la nueva normalidad, sino seguramente todas las organizaciones en este momento, el protocolo ya lo sabemos, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿sí? Pero el cómo aplicarlo, el cómo materializarlo, eso nos va a obligar o nos está llevando, imagino que a muchos de ustedes, al rediseño de sus procesos, al mejoramiento de los mismos, inclusive al replanteamiento de la estrategia de los negocios, ¿sí? Igual los procesos vamos a seguir vendiendo, vamos a seguir operando, pero el cómo lo vamos a hacer es una invitación voy a detenerme ahí un momentico, es que no solamente se le puede dejar eso en responsabilidad de una gerencia o de un coordinador de HSE, sino tiene que participar quienes conocen las actividades, quienes conocen el día a día, porque ellos sabrán cómo hacer, digamos, viable el tema de distanciamiento físico, cómo se tiene 3 líneas de producción, puede solamente dejar 2, cómo organizar los turnos de trabajo. Digamos, solo si se conforma un equipo, digamos, interdisciplinario, podemos hacer esto realmente que sea sostenible y materializable en estos momentos. Otro de los aspectos relevantes que consideramos nosotros es que sin duda conocemos los protocolos, sí, pero conozca la reglamentación, vean, no le tengamos temor, es bien sabido que nos atomizaron en un momento con una resolución, con otra resolución, sí, pero para darles un poco de tranquilidad con que ustedes conozcan esta resolución 666, ¿sí? Que es como lo que yo les decía, la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Esta estructura la fueron conservando las diferentes resoluciones que fueron apareciendo para los sectores específicos. Entonces, lo traemos a colación porque pues a veces es un sofisma de distracción decir, no, es que yo había empezado con la 666 y luego me llegó la 682 de construcción, luego me llegó la 679 de manufactura, entonces me confundí. No se confunda que realmente no le dijeron nada diferente, ¿sí? Algunos aspectos específicos, pero conservaron lo que eran las medidas de bioseguridad para los trabajadores, y estos temas de prevención de aquí para abajo conservaron exactamente los mismos. Hay algunas particularidades del sector. Bien, bueno. Solamente a manera para que ustedes también tengan, porque lo que nosotros queremos en ustedes es generar como la confianza de que así es, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos la resolución 666, que tenían unas medidas generales de distanciamiento físico, EPP, limpieza, manipulación de insumos y manejo de residuos, y aquí a manera de ejemplo, la resolución 682 de construcción o la 675 de manufactura, fíjense que nos llaman a adoptar las medidas generales de bioseguridad de la resolución. Eso se ha extraído directamente de allí. Entonces, no me dicen nada diferente que ya me hayan dicho acá, si es que habíamos venido trabajando en eso. Y de aquí para abajo, realmente ya particularizan son las medidas que deben garantizarse en obra cuando es para construcción. Aquí de pronto un tema de la interacción dentro de las instalaciones cuando hablamos de manufactura, las alternativas de organización laboral, todas me hablan de un plan de comunicaciones. Entonces, otro aspecto relevante a considerar es eso, conozca cómo hacerlo de manera sistemática, conozca la reglamentación, sea muy inquieto y disciplinado en mirar qué hay para su sector, pero sin duda todos están como en la misma línea. Bien. A manera de información para construcción estaba la resolución 682, a ellos hicieron apertura a sus actividades el 27 de abril, el sector de manufactura con esta resolución aperturó sus actividades el 11 de mayo, la de transporte en el 677 con su resolución, ellos nunca, digamos, han tenido un par de actividades, sino fue una continuidad en atención a las actividades que fueron exceptuadas en cada una de las resoluciones. La resolución de infraestructura de obras de transporte fue la 679, que también hicieron su apertura el 27 de abril. Aquí en el sector comercio estaba la apertura para el 1 de junio, pero por el tema de los datos que arrojaron los índices epidemiológicos, por lo menos en ciudades como Cali, como Barranquilla, como Bogotá, pues tuvimos que dar un compás de espera y como algunos de ustedes sabrán, el día de ayer ya se hicieron como los pilotos en algunos centros comerciales para empezar la apertura y hemos conocido bastantes centros comerciales donde ya les fueron, digamos, aprobados sus protocolos de bioseguridad y están en espera de simplemente pues abrir con toda la seguridad. Bueno, bien, ese es el segundo aspecto como relevante. A manera simplemente de ejemplo, pues yo traje un poco la reglamentación de aquí de Bogotá, porque sé que están conectados de Medellín, está gente de Cali, también veo por acá conectada, pero esta reglamentación, digamos que
el sentido o traerlo acá es que no solo deben estar ustedes pendientes de lo que es la reglamentación general a nivel país, sino la reglamentación local o la reglamentación de ciudad, como en este caso, este decreto 128 que salió el 24 de mayo por la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde nos decía que debíamos adoptar los protocolos, adoptar el plan de movilidad segura, que debíamos registrar la totalidad de los trabajadores y contratistas que laboraran en las empresas, y adicionalmente nos dijo, ustedes deben informar diariamente en la misma plataforma, disponible en esta plataforma, www.bogotá.gov, reactivación económica. En esa misma plataforma debíamos estar informando el estado de salud de los trabajadores. Nos recordaban los horarios, imagino que en cada ciudad los horarios son diferentes, pero aquí para Bogotá es muy importante para nuestra audiencia de esta ciudad capital, que tengamos en cuenta esto para el tema de movilidad y la apertura de nuestras operaciones, ¿no? Acuérdense que construcción está entre 10 y 7 de la mañana, manufactura entre 10 de la mañana y 5 de la mañana, y el comercio entre las 12 del día y las 12 de la noche. Entonces, eso también todos son aspectos que quisimos traerlos porque pues son cosas que van sumando a la implementación sistemática de estos protocolos. También nos decía, usted tiene que recibir por parte de la administración distrital la utilización vía correo electrónico. Las empresas exceptuadas por el gobierno nacional podrán dar inicio a sus labores, ¿sí? Si usted no tiene esta autorización, no se arriesgue, ¿sí? O sea, debe tener no necesariamente le tuvieron que haber hecho la visita, pero lo que usted sí tiene que hacer es que una vez reciba esa autorización, debe asegurarse que sus protocolos están debidamente implementados, porque en caso de hacer una visita, por parte, porque igual las visitas sí las van a hacer, ¿sí? Solo que no es, digamos, condicional para que usted pueda abrir su negocio, pero si usted digamos que llegan a hacer la visita y no cumple el protocolo, obviamente que eso le da para una multa o sanción, ¿sí? Tanto el registro de protocolos de bioseguridad y planes de movilidad segura se entenderán rendidos bajo gravedad de juramento, y por eso es que aplicarán, digamos, sanciones muy ejemplarizantes a quien pues diga que tiene sus protocolos y realmente no los han implementado. Bien. Eso era el segundo aspecto. Entonces, el primero era hacerlo de manera sistémica, buscar la reglamentación. El tercero era conocer el alcance de los protocolos, y aquí no nos vamos a detener porque finalmente los protocolos, ¿sí? Simplemente saber que son como mínimo estos, que son los que están. Si bien la resolución no nos habla de un plan de movilidad segura, a nosotros sí nos pareció importante traerlo a colación, porque hay un poco de confusión entre su aplicabilidad, su alcance y cómo realizarlo. Pero pues digamos como mínimo usted haga una lista de chequeos si entre sus protocolos le falta alguno de estos. Si le falta alguno de estos, es que pues todavía le falta, porque estos son los mínimos que se deben tener. El de lavado de manos, distanciamiento físico, EPPs, limpieza y desinfección, manejo de residuos, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, trabajo remoto o a distancia, trabajo presencial, recomendaciones en la vivienda, manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, y el plan de movilidad segura, que como les comento, si bien no lo dice la resolución 666, sí quisimos traerlo acá, por lo menos para precisar el alcance. Bueno, ese plan de movilidad segura es obligatorio para todo el mundo, así como es obligatorio, digamos que en un momento se dijo, no, es que solo le aplica a construcción o a manufactura. Claro, les estaba aplicando porque han sido los sectores que están saliendo, pero realmente digamos que el alcance de este protocolo es asegurar que no se sature, digamos, ese transporte masivo, y que no se propague el contagio por esa cercanía en esos eventos o situaciones en que tenemos gran afluencia de personal o de gente. ¿Qué debe disculpen, este plan de movilidad? Debe tener el número de empleados y contratistas, el número de personas que usted tenga en teletrabajo o en cualquier modalidad de virtualización del trabajo y en modalidad presencial, discriminándolo por cargos, géneros y funciones. Debe describir los horarios de los turnos del personal que requieren efectuar la labor de forma presencial. Acuérdense que estos horarios tienen que ser acogidos a los horarios que por lo menos en cada ciudad hayan demandado para la apertura de los sectores, discriminando para cada turno el número de personas por cargo, función y género, ¿sí? Esto es lo que realmente demanda más dirigencia en las organizaciones, esa manera de cómo van a funcionar en este momento, cómo van a ser los grupos de trabajo, para obviamente tener el equilibrio con la productividad esperada por la organización también. Los orígenes y destinos del personal que requieren efectuar la labor en forma presencial.
Si la empresa tiene varias sedes u obras, deberá presentar una información, esa información por cada sede u obra, y la distribución de los modos de transporte a utilizar. Recuerden que nos dicen mucho, es promuevan otras alternativas de transporte, como, o sea, venir caminando, o venir en su vehículo propio, o utilizar bicicleta, ¿sí? O, en dado caso, también suministrar el transporte por parte de la empresa. Cualquiera de esa sea la modalidad que usted haya decidido para su organización, tiene que establecer las recomendaciones bioseguro de diferentes modalidades de movilización que tengan sus trabajadores. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me están escuchando bien? Bueno, bien. Así es, Eso, Aleja. ok, señor. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, Aleja, perfectamente. Ok, bien. Entonces continuamos con conocer el alcance de los protocolos. El cuarto aspecto relevante es implementar los protocolos de manera sistémica. Entonces traemos algunas consideraciones para el antes, ¿sí? Este día cero, que es el reinicio de las operaciones que muchos de ustedes ya habrán, digamos que avanzado en sus actividades, hay gente que no, y hay cosas que hay que considerar en este antes y este después, ¿sí? En ese antes, y es parte de compartirles las experiencias que hemos tenido con muchas empresas que hemos podido acompañar en este sentido, es que independientemente que haya o no confirmado su equipo de COVID, ¿sí? Se debe conformar su equipo de COVID. No le delegue esta gran responsabilidad solamente a su profesional de HSE o seguridad y salud en el trabajo, o a su persona administrativa o su persona operativa. Tiene que ser un equipo, ¿por qué? Porque si bien el HSE conoce y debe conocer, por lo menos debe conocer el alcance de los protocolos y la reglamentación, es la persona dueña del proceso, su gerente de operaciones, su gerente de logística, su gerente de almacenamiento. Él es la persona que sabe esa extensión de los protocolos, que es, por decir algo, el distanciamiento físico. ¿Cómo en la producción puede asegurar ese distanciamiento físico sin que, digamos que buscando ese equilibrio con la productividad y la optimización de los equipos que usted va a tener a disposición en este momento para arrancar sus operaciones, ¿sí? esa, esa, como le digo yo, ese conjunto de disciplinas es lo que a usted le va a permitir realmente que sus protocolos sean sostenibles en el tiempo. Entienda el alcance y la protección de los protocolos de bioseguridad y plan de movilidad segura, planee de manera disciplinada la logística de ese día cero, ¿sí? O cómo va a ser ese día cero. Y en ese día cero usted también debe tener en cuenta tener un plano en las instalaciones, imagino que ya todo lo tienen, ¿sí? Y si no lo tenemos, es bueno tener el panorama claro, un plano de las instalaciones donde se ubique un sitio seguro que es, eso nos lo demanda como todas las resoluciones que han salido, es tener un espacio donde si se presenta algún trabajador, algún cliente, algún usuario, algún proveedor que esté en nuestras instalaciones y llegase a presentar algún síntoma sospechoso del COVID-19, yo lo pueda tener allí mientras le puedo dar una atención o remitirlo a su EPS o a su IPS. Entonces, ese sitio seguro tiene unas condiciones de demarcación, de unos utensilios que debe tener, elementos de higiene, ¿sí? No solamente tengo que tener los planos de las instalaciones en este sitio seguro, sino la ubicación, dónde tengo los lavamanos, ¿sí? Si voy a asegurar que esos 7 lavamanos en mis instalaciones estén completamente o siempre bien dotados de los elementos de la ruta de evacuación, la zona para tomar alimentos, ¿sí? ¿Dónde va a tener zona o si no, o si definitivamente no va a tener zona para tomar los alimentos? Los casilleros también nos dicen que si el personal usa dotación, tenemos que dotarle un casillero donde no se confunda o que no haya contaminación cruzada, disculpen, no haya contaminación cruzada de la ropa de cambio con su ropa de trabajo, ropa de calle con su ropa de trabajo. Si usted dijo, bueno, entonces vénganse todos en bicicleta, ¿dónde va a ubicar las bicicletas? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el tema de la limpieza del calzado? ¿Cómo va a ser el tema de almacenamiento de materiales? El tema de los parqueaderos, el tema de los ascensores, cómo los van a usar, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene el ascensor? Entonces, ¿cuántas personas máximas podrá estar? Entonces, si en el piso octavo tiene sus oficinas y son 16 personas, ¿cuánto va a demorar el proceso de que lleguen allí o cuántos de ellos van a subir a pie y cuántos pueden subir y no? Eh, Siempre piense cuál es el personal realmente que es estrictamente necesario que haga labores en sitios. Y mire, no tengamos miedo a que si el teletrabajo es lo que nos va a corresponder para esta nueva normalidad, pues esa será y habrá que reglamentarla como corresponde, ¿sí? Pero solamente que sea el personal estrictamente necesario. Si usted ve que su gerente o su director o su persona administrativa puede hacer o ha hecho una buena labor desde control y seguimiento, pues permita seguírselo haciendo. El estado actual de las locaciones nos parece un tema muy importante.
no ha podido abrir todavía como sus actividades, seguramente sus instalaciones estarán cerradas hace ya más de 2 meses, casi tres que estamos en este tema de la cuarentena. Es importante que usted inspeccione si durante este tiempo que ha estado cerradas sus locaciones sufrieron algún daño o deterioro considerable que pueda generar una situación de emergencia, ¿sí? O por lo menos el tema de limpieza y desinfección antes de abordar usted hacer una apertura. Y esa identificación de riesgos, pues obviamente unos lineamientos definidos en la ley 1523. Eso es un tema bien importante, no se imaginan los pasos hacia atrás que han tenido que dar algunas obras de manera, digamos, en el sector de la construcción, cuando ha sido un poco más frustrante el tema del deterioro de la instalación que fueron a retomar que la misma reapertura de la obra. El tema de todo el proceso, ¿sí? La logística, o qué le digo yo, el tema cómo van a abordar el proceso para garantizar el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente. La reglamentación nos dice que nuestros trabajadores deben lavarse las manos mínimo cada 3 horas. ¿Cómo vamos a asegurar eso? Les vamos a dar un tiempo, voy a poner un timbre, les voy a avisar, va a ser un tema de autocuidado. Si no se pueden lavar las manos cada 3 horas, entonces les voy a mantener su gel ahí a la mano, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué grupos de trabajo, ¿sí? voy a organizar? ¿Cuál será mi horario de ingreso y de salida? ¿Qué descanso nos vamos a tomar? O vamos a tomar una jornada, digamos, corrida para que obviamente puedan salir antes, cumplan su jornada y cumplan, más que la jornada, cumplan como sus objetivos propuestos en la organización. ¿A qué horas van a tomar los alimentos? Si voy a tener cuadrillas de limpieza y desinfección, porque todos los protocolos nos dicen lo mismo: aumente su frecuencia de limpieza y desinfección. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? El protocolo de ingreso y salida, siempre, por más de que uno sepa que voy a tomar la temperatura, que voy a registrar el estado de salud, ese día cero, les cuento que a veces se hace uno, pues se hace bolas, pues, porque no hemos asignado bien quién va a ser el responsable de tomar esa temperatura, quién va a hacer la encuesta del estado de salud, si alguien presenta síntomas, dónde yo lo voy a ubicar, ¿sí? Si lo voy a devolver ahí por la fila, si lo voy a tener a un lado, si vuelvo y le tomo la temperatura. Todos esos temas les digo la verdad que es importante tener bien presente para ese día cero. ¿Quién va a hacer la inducción del primer día? Miren que los trabajadores también cuando llegan, para ellos, pues, para todos esto es muy nuevo, ¿sí? Y no va a ser lo mismo llegar y el día que nos veamos nuevamente de manera presencial, pues vamos a querernos abrazar, saludar, porque eso lo llevamos los latinos como en nuestra sangre, esa cercanía. ¿Quién nos va a decir ese día, por favor, no abrazos, no besos, la distancia, ¿sí? De una manera que no se hieran sensibilidades, pero obviamente que nos aterrice a esa nueva manera de hacerlo. ¿Quién va a hacer esa inducción? ¿Quién va a estar constantemente este día recordando que así es la manera en que vamos a trabajar, no solamente ese día, sino en adelante? ¿Cómo va a ser ese uso de la ropa? ¿Sí? Si le vamos a dar una dotación adicional, si esa dotación se va a mandar a una lavandería, si no aplica dotación, sino simplemente la indicación es que en su ropa tendrán que hacerse el cambio completo de ropa. Hay empresas que les han dado también, digamos, una bata para cuando ingresen a las instalaciones, qué sé yo, eso también tenemos que tenerlo muy bien definido. ¿Cómo va a ser todo el tema de la gestión de los residuos? ¿Sí? Si esos residuos los vamos a tratar como residuos biosanitarios o vamos a tratarlos, que es posible, los residuos generados de todo el tema de la limpieza y del uso de los EPPs en atención al COVID-19, o si se van a manejar conforme lo dice la guía, que también hay una guía que sacó el ministerio con respecto a cómo el manejo de residuos, que es colocarlo en su doble bolsa negra como un residuo no aprovechable con su previa también desinfección antes de disponerlo, ¿sí? Pensar muy bien en ese personal operativo administrativo y de control de contingencia, ¿sí? Porque, pues, no sé, todos vamos a arrancar, pero no sabemos quiénes a los 3, a los 4 días, Dios no quiera, presenten síntomas o que pase alguna eventualidad con algún contratista, con algún proveedor. Entonces, ¿cómo va a ser ese personal de contingencia para que una vez arranquemos, realmente no echemos paso atrás? Esto también lo traje aquí a colación porque esto es bien importante. Si sobrepasamos la capacidad permitida en las áreas, ¿qué voy a hacer? No sé, si de pronto estoy en una sala de ventas y empezó a entrárseme con mucha gente, ¿de qué manera me voy a dirigir a ellos? Por favor, se van saliendo, se quedan detrás de esta raya, no pueden entrar más de tanto, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar esa capacidad permitida? Si de pronto quien está atendiendo público en un momento dejaron de respetar esa distancia y le cayeron todos allá, o en las mismas áreas administrativas, a uno a veces le da como pena de que si ya tiene más de 2 compañeros al lado, como les dice, por favor, de a uno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con ese tema?
este tema también es importante porque ya ha sucedido, ¿sí? Si algún contratista, recuerden que nosotros en nuestras instalaciones no solamente está el trabajador, hay contratistas, hay clientes, hay proveedores, ¿sí? Podemos estar convergiendo muchos actores, digamos, en ese momento, y si algún contratista, empleado o cliente no cumple las medidas preventivas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a aplicar alguna sanción? ¿Le vamos a hacer algún llamado de atención? ¿Cómo vamos a manejar ese tema? Porque fíjense que eso en algún momento, ¿sí?, puede romper como toda esa sensación de bioseguridad que usted está transmitiendo. No sé, en un momento de malas que esté llegando un cliente y justo uno o dos trabajadores suyos quisieron quitarse el tapabocas porque, pues, no sé, necesitaban quitárselo. Entonces ya esa percepción que tenía el cliente, ¿sí?, o el uno entender por qué no tenían el tapabocas cuando están atendiendo al público, entonces es bien importante saber cómo vamos a manejarlo. Cómo se va a manejar el tema de las capacitaciones, las comunicaciones, ¿sí? ¿Quién va a manejar en caso de que se presente de pronto un foco de sintomatología, de infección, de contagio? ¿Cómo lo voy a manejar? Acuérdense que eso pues también tiene un tema también como de imagen, cómo lo voy a abordar de una manera diligente. Y ante todo, como les decía al principio de esta charla, ese presupuesto que es importante para que el protocolo no sea solamente por este momento, sino pues por que se mantenga con el tiempo. Bien importante, programa y realice la autoría de los protocolos de bioseguridad, programa y realice simulacros y escenarios de emergencia COVID-19, solamente lo he visto en una o dos, o tal vez tres empresas, aplicado como con dos empresas solamente, aplicado con mucha disciplina el tema de los simulacros en sus escenarios, ¿sí? No sé, ellos empezaron a hacer el simulacro de que, bueno, y si un cliente presenta síntomas, ¿cómo lo voy a manejar? Bueno, el otro escenario es que un trabajador, después de que salió el turno, entonces en su casa informó que presentaba síntomas, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Sí? Porque finalmente eso es lo que se nos pueda presentar y debemos estar preparados. Si no se nos presenta, pues mucho mejor, pero ya estaremos preparados para abordarlo. Realice una prueba de funcionalidad, entonces me parece muy importante el tema de los pilotos que se están haciendo en las organizaciones, ¿sí? Miremos a ver cómo hacemos para que todas estas cosas que de pronto les he ido contando de nuestra experiencia, no les suceda, pero pues obviamente ya desde la primera mano en ese piloto ustedes los pueden ir evidenciando. Después del día después, o sea, después de que usted abrió sus operaciones, sus actividades, pues obviamente la manera de mantenerlo es que su sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, ¿sí? O sea, eso se haga sistémico. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hiciéramos, hagamos las verificaciones, ajustemos los temas, no baje la guardia, ¿sí? Haga sus mecanismos de seguimiento y medición, continúe con el desafío de diferentes escenarios de eventos COVID, mantenga vigente su comité, ¿sí? Uno aquí no puede bajar la guardia, sino siempre mantenga en constante comunicación, 5 o 6 cabezas piensan más que una, ajuste sin temor sus protocolos de ser necesario, ajuste y fortalezca sus programas de capacitación, mantenga canales de comunicación permanentes. Yo pienso también que esto, no sé, que usted está haciendo todo por seguir adelante con sus operaciones, ¿sí? Porque pues es un tema de responsabilidad, también ese mensaje de que somos una sociedad, una comunidad que debemos y solidaria. Bien, eso, ¿qué desafíos se nos enfrenta en este momento? ¿Qué desafío? Eh, Algo muy triste que debo siempre decirlo es que apertura no es sinónimo de venta, ¿cierto? Entonces también ha sucedido, bueno, Dios mío, nos fuimos con todo el impulso, abrimos nuestro negocio, abrimos nuestro sorteo comercial, abrimos nuestra serviteca, abrimos nuestra salón de belleza, pero no tuvimos la venta, ¿sí? No tuvimos la afluencia que esperábamos. No perdamos, digamos, como el impulso, tengamos paciencia, conservemos los protocolos, conservemos conservemos los protocolos que hemos establecido con esa rigurosidad. Recuerden que tenemos un desafío que si por lo menos aquí en nuestra ciudad de Bogotá, y pues la invitación es que en las demás ciudades monitoreen de igual manera, si aquí Transmilenio supera el 35% de la capacidad, pues van a sostener el servicio de transporte y sería dar un paso atrás. Las UCIs afortunadamente en este momento van en un 44% apenas de ocupación, no llegan al 50%, pero de llegar a superar el 70% volveríamos a una cuarentena obligatoria. ¿Sí? Tenemos una recuperación lenta a nivel mundial, pues tenemos grandes noticias de una Nueva Zelanda, un país
pequeño y con toda su rigurosidad, que sigue con sus fronteras cerradas, pero que ya volvieron de alguna manera a abrir todas sus actividades, ¿sí? Pero pues a nivel mundial seguimos haciéndolo lentamente. Los horarios impuestos para operar, pues obviamente no, tenemos que aprovechar esos espacios que nos dieron para poder operar y equilibrarlos con nuestra productividad. Hay una reglamentación local exigente y atomizada, ¿cierto? Entonces, por eso también en este espacio era darles como ese parte de tranquilidad, vean, no se desespere si le piden tantas cosas, céntrese en los protocolos generales, pero sin descuidar esas particularidades que no lo desvían mucho de lo que usted ya está haciendo. Hay una baja percepción del riesgo en algunos países, ustedes lo saben, aquí en Latinoamérica pues no todos pensamos igual y eso pues también es un desafío grandísimo que tenemos acá. De hecho, en algunas ciudades, pues hay ciudades como las de Medellín que nos llevan, digamos, un poco más de disciplina, felicitaciones por ellos, siempre han sido reconocidos como por esa disciplina de ir un paso más adelante. En las mismas ciudades hay sectores que se niegan a cumplir los protocolos por muchísimas razones, sí. Aquí tenemos, digamos, unos sectores que permanecen en la alerta naranja y eso también se convierte en un punto de maniobra y desafío para los empleadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, digamos, si su personal, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, si el 20% de su personal estaba en la ciudad o en el sector de Kennedy y ese sector está en alerta naranja, pues esos trabajadores no podrán ir. Entonces es un desafío que usted tiene que continuar su operación porque sus trabajadores están disponibles, pero no pueden salir de su zona. Bien, a manera simplemente de información, no descuiden que estos, digamos, hacer ese monitoreo permanente de estos índices de monitoreo epidemiológico, el número de reproducción, la morbilidad, la letalidad, la mortalidad general, los días de duplicación, el número de casos positivos, la movilidad y el tema de transacciones físicas. ¿Por qué digo yo? Porque pienso que esto a uno también le da como mucha manera como preventiva de ver hacia dónde vamos, ¿sí? Esas oleadas epidémicas recurrentes, o sea, bueno, qué tan, uno ya sabe que si el tema de movilidad se va subiendo el tema de la ocupación del transporte masivo, entonces, Dios mío, estoy en una alerta, debo ayudar desde mi organización a controlar que ese sistema masivo no se sature. No, que si de pronto se está ocupando la capacidad de las UCIs, entonces yo lo que debo hacer es más bien que las personas ante cualquier sospecha más bien se queden en su casa para evitar ese contagio. Es muy importante y también eso entendemos un poco el por qué, digamos, se dan las diferentes directrices no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Algunas buenas prácticas y experiencias para compartirlas así de manera rápida que hemos podido compartir. Por ejemplo, en Singapur, Bureau Veritas acompañó a la apertura de toda esta cadena Sephora, una cadena grande de distribuidor de cosméticos. Los acompañamos en el tema de su apertura a las actividades. Actualmente, digamos que con el sello Safeguard, Bureau Veritas en temas de bioseguridad, acompaña a los hoteles GHL en lo que es Centroamérica y Suramérica, más o menos va a otorgársele como el sello de seguridad para tener la tranquilidad de que se encuentran en un lugar que cumple de forma rigurosa con las medidas de salud, seguridad y higiene establecidas por las regulaciones y por la OMS. También tenemos una buena experiencia con los centros comerciales en la península ibérica. Obviamente, pues ya su director dice que con todas las medidas están enviando un mensaje claro sobre nuestro fuerte compromiso con la seguridad y la prevención del COVID-19. También Bureau Veritas los ha acompañado como a hacer toda la auditoría de sus protocolos de bioseguridad. Los supermercados Eroski en España, donde allí obviamente extremaron sus procesos de limpieza y desinfección, facilitaron guantes, geles y desinfectantes a tanto el personal interno como a clientes, se usa pantallas de protección en las cajas de cobro, se implantó el protocolo de control de aforo, pues fueron unas de las medidas que ya su gerente de sostenibilidad, al obtener como digamos el sello seguro con nuestra organización, pudo dar como evidencia del tema. El grupo UWR también, digamos, se anuncia aquí que un tercero de confianza contribuirá a pues realizar como todo el refuerzo de sus protocolos de bioseguridad y su auditoría. Los hoteles Media Internacional también hay un convenio importante con ellos para hacer también como toda la apertura de sus hoteles con el uso del sello seguro. Ya simplemente para finalizar nuestra charla, nosotros en este momento, como les contamos, esto ha sido solamente un compartir de experiencia con ustedes y en este momento ofrecemos un sello de protección para reiniciar su negocio con Bureau Veritas. A grandes rasgos, pues simplemente se definen unas listas de puntos de control,
obviamente alineadas con la reglamentación de su sector, hacemos auditorías en sitio, auditorías remotas, se otorga el sello que tiene una gran visibilidad a nivel nacional e internacional y todos los datos se conservan georreferenciados en un aplicativo que puede ser de consulta para todos. Si necesitan, digamos, algún detalle particular acerca de ese servicio y de nuestra experiencia, pueden consultarnos en nuestros canales o a través de la Cámara de Comercio, a través de Pedro. Entonces, muchísimas gracias, ha sido el espacio de hoy. Damos la apertura a las preguntas, a las inquietudes que tengan ustedes. Adelante. Gracias. Aleja, muchas gracias por la exposición bastante concreta y creo que, pues bueno, algunos tendrán ahora más interrogantes que nada, pero bueno, pues de eso se trata, precisamente ir despejando algunas dudas. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho a través de la sección de Q&A. Entonces, el primero, hay una persona que pregunta si sabes que si ya existe un protocolo de bioseguridad o si se debe hacer para el sector de peluquerías. No sé si tengan conocimiento de... Sí, digamos que en este momento no hay. Lo que pueden seguir en este momento todas las peluquerías era la resolución 666 del 24 de abril del 2020, ¿sí? Protocolo específico para ellos en este momento no hay. De hecho, las peluquerías hace más de 6 años ya entraron con el tema de sus protocolos de bioseguridad. Recuerdan que hace ya tiempos ellos usan sus guantes, sus geles desinfectantes, pero una buena indicación por ahora, ya que no hay un protocolo específico para peluquerías, es la resolución 666 el 24 de abril de 2020. Perfecto. Hay una pregunta y es si, por ejemplo, dispositivos de control de temperatura o, por ejemplo, los tapabocas tienen que tener registro INVIMA. En el caso que sean fabricados en Colombia, por ahora solo se exige la autorización de INVIMA por ser dispositivos vitales no disponibles. Entonces, sí, digamos que esa es la respuesta. Digamos que por ahora no requiere ese registro INVIMA por ser, digamos, elementos de protección que por escasez, entonces permitieron la comercialización de muchos que no tuvieran registro INVIMA. Los termómetros no requieren, digamos, el registro INVIMA, los termómetros digitales en este momento tampoco están requiriendo. perfecto. Hay varias preguntas en torno al trabajo remoto. Okay. Te las voy a tratar de condensar. Una es si, por ejemplo, la empresa tiene todos los trabajadores en trabajo remoto, ¿deberían hacer un protocolo para el trabajo remoto? Total. Asimismo, pues te va a terminar, cómo se reportan esta temperatura desde la casa, si no tienen pues, dispositivos verificados? Y el tercero es un tema de cómo se controla que los trabajadores sigan los protocolos en casa, es decir, todo el tema de lavado de manos, toma de temperatura, en fin, esas son las preguntas en torno al trabajo Okay. remoto. Gracias. Es una muy buena pregunta y gracias por hacerla porque fíjense que cuando hablamos nosotros de articular todo el tema de prevención de riesgos, ¿sí? Y hablé de riesgo biológico, pero entonces no hice énfasis en que sus matrices de peligros también tienen que tener una actividad que se denomine trabajo en casa. Y eso, muchas matrices de peligros se están quedando cortas en eso, ¿sí? Hablan de todo el COVID y no sé qué, pero no hay alguna actividad que diga actividad de trabajo en casa para que sean aplicables allí los protocolos. Eso es la primera pregunta. Entonces, sí debe estar un protocolo de cómo entonces, obviamente que es hacer extensiva las medidas de bioseguridad, pero en su casa. Obviamente que usted tendrá el distanciamiento físico de ser posible, porque acuerde que los que tenemos hijos, pues obviamente el hijo no lo vamos a tener a 2 metros de distancia, pero sí vamos a usar el tapabocas siempre y cuando presentemos los síntomas, ¿sí? Al trabajador en casa se le debe decir que tiene que hacer su lavado de manos frecuente, y ahí va muy de la mano al tema del autocuidado, ¿sí? Si usted le dice, debe lavarse sus manos cada 3 horas y el trabajador no lo hace por X o Y razón, finalmente, digamos, usted desde el punto de vista empleador cumple, digamos, de alguna manera con decirle cómo es que lo debe hacer. Algunas organizaciones les han suministrado en sus casas, les han hecho llegar a sus casas sus kits, sus geles, su gel de desinfección, sus jabones, en fin, pero pues finalmente es un tema más de autocuidado. Para la otra pregunta del tema del control de temperatura, fíjate que eso lo puedes hacer o pueden hacer con el termómetro con el que le tomamos la temperatura a los niños. Es exactamente igual, o sea, nos colocamos el termómetro de mercurio, pues obviamente si ya no se sabe leer el termómetro, pero realmente es una cosa muy fácil de aprender, pero es también suficiente con eso, no tiene que ser el termómetro certificado ni nada. De hecho, inclusive muchas organizaciones entiendan que no todo el mundo tiene 500.000 pesos para comprar un termómetro
digamos, digital, y empresas, digamos, pequeñas, no se ha visto mal que el trabajador lleve su propio termómetro y se tome su temperatura y lo registre, porque es su termómetro individual. Sí, también hay maneras de hacerlo, o sea, también la invitación en esta época de autoridad es manera de asegurar, porque lo que queremos es saber que la persona no presente síntomas, ¿sí? Y es válido hacerlo con el termómetro de mercurio si me lo preguntan en el tema de la casa. Creo que es eso. Perfecto. Hay un tema de plan de movilidad segura y es qué pasa, hay una pregunta muy puntual y es qué pasa con el plan de movilidad si se realizan trabajos en varios puntos de la ciudad, que además son trabajos de 1 o 2 días máximo. Eh, ¿cómo se, eh, cómo se podría manejar si el registro de la Alcaldía de Bogotá pide las direcciones y las formas como se desplazan los trabajadores? Sí, la verdad es un tema que está siendo como bien, como digo, como engorroso, precisamente porque hay muchas modalidades en las que estamos trabajando. Yo pienso que lo importante es dejar como bien esa descripción de la actividad y de cómo se hace la actividad, porque si bien no tienes una dirección fija siempre a donde ir, sino son, digamos, como por obra o por labor que mandas a los trabajadores, eso hay que especificarlo bien en el protocolo, ¿sí? Porque hay una parte donde uno justifica el por qué la gente se va caminando, por qué la gente se va digamos que coge transporte masivo, porque se va en bicicleta. Yo creo que hay que robustecer es eso. O sea, no, las actividades que hacen mis trabajadores son puntuales y no hay locaciones, o sea, no hay direcciones físicas, sino van, prestan el servicio y se devuelven. Pero siempre que lo hacen, entonces lo van a usar, lo van a hacer o en su bicicleta o usando su transporte único, es lo que tienes que especificar es cómo se va a movilizar. ¿Sí? Bueno, hay una Y pregunta y es si los protocolos están alineados con la Organización Mundial de la Salud, pues cada país se encuentra haciendo sus propios protocolos, ¿estos se encuentran alineados con la Organización Mundial de la Salud? ay, claro que sí. O sea, digamos que eso sí, digamos que Colombia me parece que ha sido también un ejemplo en la disciplina que ha tenido para la adopción de los protocolos con la OMS. Y también siempre hacen mucha recomendación de que si bien se sacan reglamentaciones, no desconozcan los lineamientos de la OMS. En eso nosotros también hemos sido como bastante disciplinados, no solamente pendientes de la reglamentación local, sino de todo lo que demanda la OMS, ¿no? Y así ha sido, la verdad que sí. Los protocolos de bioseguridad que saca el gobierno nacional, de hecho, tienen asesores de la OMS, pues, digamos, al pendiente. Sí, señor. Hay un tema que está en varias preguntas y es respecto a los protocolos del sector educativo, colegios, universidades. ¿Tienes algún conocimiento de qué está pasando, cuándo se podría esperar tener estos protocolos? Los protocolos, de hecho, iban a ser un piloto como en esta semana. Acuérdense que las actividades están previstas para hacerlas semipresenciales a partir de agosto, ¿sí? A partir del mes de agosto, ya tratando en eso está precisamente el Ministerio de Educación, no recuerdo si porque el viernes sacó como una circular en atención al tema. Si quieren, les consigo específicamente cuál fue la circular, pero ya se pronunció al respecto para darle vía libre de una manera semipresencial. Ya también dijeron que las universidades por lo menos le darán prioridad a aquellas universidades que tengan tema de hacer prácticas, como por ejemplo una carrera, una medicina, veterinaria, enfermería, sí, que tengan que hacer como prácticas, se le dará como prioridad a ellos y se van como a alternar los días de asistencia de los muchachos a las universidades. Pero con mucho gusto yo les preciso específicamente, no la tengo ahora en la mente, pero sí ya hay un pronunciamiento al respecto. ¿Los formatos que se llevan para los registros están estandarizados o cada empresa los puede hacer a su manera o con unos mínimos? Con unos mínimos. De eso sí, ya la recomendación aquí específica es apóyense en su ARL. La ARL tiene la responsabilidad de suministrarle a ustedes todas esas insumos para que ustedes hagan los protocolos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ya casi todas, y sí les puedo decir casi que de primera mano, que casi todas las ARLs tienen en sus repositorios documentales, por ejemplo, el formato para reportar condiciones de salud, el formato para reportar los trabajadores que están en casa, el formato para el registro de temperatura. Esos formatos ustedes los pueden diseñar a su necesidad, como ustedes lo quieran hacer, pero pues la verdad ya hay muchos ejemplos que ustedes pueden tomar de sus ARLs, de hecho, están disponibles en internet, pero consulten esas páginas oficiales, o de las ARLs, o de la OMS, o ya del ministerio, pero las ARLs ya tienen eso a disposición de todo el público. Perfecto. Hay una pregunta y es, por ejemplo, si no se puede garantizar la distancia mínima, pero las personas tienen todos los elementos de protección personal, ¿se puede manejar así? Válido, O, es válido. Acuérdense que, o sea, cuando nosotros empezamos a entender
lo que tenemos es que evitar el contagio y la propagación, ¿sí? ¿Cómo se evita? O sea, ya sabemos que nos contagiamos es por las partículas que nos caen o porque tocamos elementos que están contaminados, ¿sí? Entonces, toda barrera que usted instaure para evitar eso, ¿sí? Barrera como la limpieza y la desinfección, como el uso de guantes, como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, es claro, no todas las actividades las podemos hacer con el distanciamiento físico de 1,5 metros, de 2 metros, pero si usted conserva sus elementos de protección personal, ¿sí? Y tiene otras dos medidas que le pueden contribuir ahí, que es la limpieza y desinfección y el uso de sus EPPs. Eso es posible, pero así como con esa conciencia, listo. Yo tengo que trabajar con mi compañero aquí porque no va a decir cualquier cosa. Estamos poniendo un vidrio. Eso se da mucho en el sector de la construcción. Vamos a poner un vidrio y el vidrio es una ventana pequeña, pero él lo tiene que coger de aquí y de allá. Entonces no me puedo tener a 2 metros. Entonces tiene sus elementos de protección. Sí, señora. Sí se puede hacer así. Es con ese raciocinio. Bueno, ¿cómo yo me protejo? No tengo la distancia, pero ¿cómo lo hago? Tengo mi barrera física. Para las empresas que llevan mucho tiempo desocupadas y van a hacer el reingreso, ¿es obligatorio hacer una desinfección con una empresa especializada? Pues no necesariamente, no crearía yo pienso que es un tema de limpieza y de aseo, es más que todo aseo, o sea, porque finalmente se han estado desocupadas, pero obviamente para eso ya hay muchas empresas que ofrecen ese servicio y lo hacen con su desinfección y todo, pero muchas están es como muy desempolvadas, no necesariamente tiene, la desinfección es como desinfectarla de que haya presencia del virus, pero lo que se ha visto es que, digamos, el polvo deteriora mucho las instalaciones, o sea, un muy buen aseo como de quitar esa suciedad mecánica que hay, que es el polvo. Pero o sea, no lo exigen. Si la pregunta es que si lo exigen, no lo exigen, pero si se puede hacerlo con ellos, mucho mejor. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más porque comenzaron a abrirse las Ajá, dudas, bueno, pero digamos que bueno, esa es la intención y estamos para eso. no, total. Bueno, hay un tema y es, por ejemplo, si a los trabajadores se les pide que alimenten, descarguen y alimenten la información en la aplicación de Corona App, la del gobierno, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de habeas data al ser una aplicación pues, de un tercero, que en este caso pues, es el gobierno? Claro, pues digamos que esa es como la principal como desconfianza que ha tenido como la comunidad en general, ¿no? Porque finalmente el gobierno, ¿qué fue lo que nos dijo? Que incentivemos el uso del corona por el tema del cerco epidemiológico, pero muchas personas pues no se han tenido como ese tema de restricción. Yo pensaría que hay la confiabilidad en ese sentido, pero realmente como es un aplicativo del Estado, no podría como asegurarlo, ¿sí? No, pero, pero no muchas empresas sí lo están usando, otras empresas saben qué hicieron, que pues digamos que tuvieron el medio y el cómo, hicieron como su propio Corona App, o sea, hicieron su software donde ellos mismos van ingresando así sus datos, o sea, hicieron precisamente para hacer esa protección de la información, pero se supone que es una aplicación confiable. Uh -huh. No te escucho, no te escucho. Perdón, Ah, hay una persona que pregunta que si tienes algún conocimiento o opinión sobre los controles operacionales del Centro de Control o Prevención de Enfermedades, si son más estrictos que los mismos de la Organización Mundial de la Salud. la verdad no tengo conocimiento, pero realmente no creo que sean más estrictos porque estamos todos como en la misma línea, pero la verdad no tengo el conocimiento específico del Centro de Control de Enfermedades. Bueno, hay muchas personas que les inquieta es, pues obviamente lo que está en uno lo puede controlar, pero por ejemplo con los trabajadores, así como en la casa siguen las recomendaciones, ¿cómo se podría reforzar el tema en el transporte público, con el manejo, pues, para el manejo del personal que usan el transporte público? Sí, acuerde que en eso sí hay recomendaciones muy específicas, ¿no? Entonces uno en transporte público siempre debe llevar tapabocas, siempre, 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 siempre. También es importante que eso también está sucediendo, el tapabocas que tengan durante la jornada de trabajo no debe ser el mismo que salgan para su transporte masivo ni para su casa, ¿sí? Tienen que hacer el cambio de sus tapabocas cuando salgan de su trabajo. Mire, ya aquí, como yo les hablaba, muy permanente el tema de las comunicaciones y el tema del autocuidado, ¿no? Eso va a ser muy difícil, ¿sí? Pero finalmente, en la medida que nosotros estemos acompañando al trabajador, bueno, entonces acuérdese que usted se puede contagiar y cuando se contagie va a llegar a su casa. Entonces, use su tapabocas, use guantes. O sea, yo la verdad, cuando me ha tocado, porque ya he salido y pues me ha tocado ir en Transmilenio, no sé, mi tapabocas y mis guantes, porque pues obviamente también toco las superficies y cuando llego, obviamente, la desinfección de la ropa, el baño, pero si la pregunta es todo el tema del autocuidado y la comunicación permanente. Recuerde. No tenemos de otra, estamos en manos de cada uno.
Bueno, voy a hacer dos preguntas más. La primera es, ¿dónde se pueden ver las multas y en qué resolución está el régimen sancionatorio por no implementar protocolos? Y la otra es, y en la misma pregunta está que si el comité COVID es un requisito y si está regulado. No, señor, el comité COVID no es un requisito, excepto para hacer ARLs que sí tenían que conformar un equipo técnico para todo este tema, ¿sí? En la resolución no me dice darme un equipo COVID, pero de verdad que lo menos que debemos hacer es armemos un equipo bien interdisciplinario, porque como les digo, el muchacho de HDC, que saben que también se nos está volviendo, es un tema complejo. El muchacho de HDC dice distancia física, ¿sí? Entonces el de producción se pone bravo porque ¿cuál distancia física si yo tengo que trabajar? Entonces tienen que ponerse de acuerdo y si no, esto nunca va a ser posible. No, el comité de COVID no está reglamentado. Por lo menos en Bogotá, en el decreto 128, en el que está en la presentación que les hice hoy, ahí nos habla de las multas y sanciones. Ahí especifica. En las páginas de las alcaldías, de las ciudades, ahí está, digamos, todo el tema sancionatorio. Eso sí está allí. De hecho, por eso esa frasecita que saqué de ahí, casi esos 7 puntos los saqué fue del decreto donde dice que todos los protocolos se sugieren que están dados bajo juramento, pues, o sea que están súper bien. Y bueno, y por último, si se está trabajando y se contagia una persona de COVID, ¿es una enfermedad laboral? Solamente para el sector salud, acuérdense, solamente para el sector salud y no todo para el sector salud, sino para la línea directa de atención, que son los médicos de las UCIs, los médicos de urgencias, los enfermeros y el personal asistencial de urgencias y de las UCIs. Sí, eso también es bien claro y es una excelente pregunta. Si solamente será enfermedad laboral en ese contexto. Para nosotros es considerado enfermedad común y así debe ser, digamos, tratada. Sí, señor. Perfecto, Aleja, pues eso es. Muchas gracias por tu intervención, por el tiempo para resolver las dudas y pues, las preguntas de los asistentes. Esta presentación, a menos que pues, Daniel quiera mencionar algo, pero esta presentación pues, después a todos los que se registraron les llegará y a los que no, pues estará disponible también en la página de la CCI France Colombia, www.france-colombia.com. Aleja, muchas gracias y de verdad pues por tu tiempo, muy claro todo y bueno, pues ahí creo que pues también en la presentación estaban los datos de Bureau Veritas para aquellos que quieran profundizar más o quieran pues conocer más sobre el sello de seguridad y estas cosas que nos han presentado hoy. Bueno, muchísimas gracias para todos. En una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Que tengan buen día.